Pues hola a todos y todas, estoy muy contenta de estar en este evento y tenerlos a todas y todas ya tan puntuales conectados por acá. Hoy vamos a hablar, o el tema de nuestra charla se llama Tomar partido por una justa normalidad, nuestras ciudades frente a la desigualdad. Y el tema de hoy es un tema súper apasionante para mí, estoy muy contenta de estar por acá, estoy contentísima con las personas que están participando con nosotros ahora. Vamos a estar platicando sobre esta nueva normalidad y qué significa para las ciudades, particularmente en términos de qué o cómo deberíamos de repensar las ciudades y los espacios donde habitamos ahora en una normalidad que verdaderamente se piense que sea nueva. Tenemos ya meses viviendo en esta crisis sanitaria global provocada por la pandemia del COVID-19 y es momento de reflexionar sobre cómo tendrían que ser o cómo tendrán que ser los espacios en los que habitamos a partir de una normalidad nueva. Los problemas viejos que veníamos ya padeciendo en el pasado se han empezado a sentir de nuevas maneras y entonces es un poco lo que vamos a platicar ahora con nuestras invitadas de hoy, estelares. Entonces, pues me encantará presentarles. Vamos a hablar sobre la desigualdad en las ciudades, pobreza, marginación y cuáles son aquellas medidas que tenemos que estar tomando para pensar en espacios más habitables y en espacios más justos y en espacios que sean verdaderamente nuevos y que no tengamos que seguir replicando los problemas que ya vienen desde antes. Entonces, me voy a permitir presentarles a nuestras participantes y luego les voy a contar un poco sobre cuál va a ser la dinámica de esta conversación. Tenemos a Ana Ruiz Nieves. Ella es arquitecta con certificación PMP, cuenta con un máster en Desarrollo Urbano y Territorial por la Universidad Politécnica de Cataluña. Fue especialista de programa y coordinadora de contenidos para ONU Habitat, como la alineación a la Agenda 2030 de Políticas Urbanas Nacionales y Regionales en México y en Bolivia. Fue también responsable de los componentes urbano, territorial y de vivienda de la Política Urbana Nacional de Bolivia. Es responsable además de un documento que se llamó el Sistema de Ciudades de Bolivia. Le fue encomendada la dirección técnica del mayor proyecto de vivienda sostenible en Latinoamérica en colaboración con el Infonavit. Este proyecto ganó el Premio Internacional de Dubái a las mejores prácticas en 2018. Realizó el análisis y diagnóstico del marco normativo de los instrumentos de planeación urbana y territorial en México y Bolivia y fue responsable además de la planificación e implementación de proyectos urbanos y territoriales en México, particularmente en Sinaloa, en Nayarit, aquí en Jalisco. Trabajó también como especialista en ordenamiento territorial para la Oficina de Naciones Unidas para Servicios de Proyectos en Guadalajara. Ha colaborado en proyectos importantes como el desarrollo del Programa Nacional de Vivienda en México para el Banco Mundial, la Política Nacional de Vivienda en Bolivia para ONU Habitat, y además ha sido profesora invitada en la Universidad de Barcelona, jefa de la Oficina Técnica del Ayuntamiento de Santa María del Cañón en España, asesora del Gobierno de Cantabria. Entonces es bueno, ¿qué más les cuento de Ana Ruiz Nieves? Que nos encanta tenerla acá. Además, ella está desde España, entonces un agradecimiento especial por estar a las 2 de la mañana para ella acá platicando con nosotras. También Salvador Herrera Montes nos acompaña. Salvador Herrera Montes es urbanista con maestría en arquitectura de paisaje, tiene amplia experiencia en temas de planeación urbana, movilidad, transporte, ha colaborado dentro del sector gubernamental por más de 10 años a nivel nacional e internacional, fue director municipal de planeación de Chihuahua, del Implan de Chihuahua, desarrolló el primer plan de movilidad urbana sustentable de México, el primer programa rector urbano que unió la estrategia de movilidad con usos de suelo, fue director adjunto de lo que ahora es WRI México, que antes era Embark, adaptó para México en 2008 el concepto de DOT o Desarrollo Orientado al Transporte, es consultor experto para GIZ, CAF, BID, Banco Mundial, ONU Habitat y demás. Fundó el despacho Urbanística en 2014, ya lleva más de 70 proyectos realizados en México, América Latina y el Caribe. Además, ha sido consultor experto para ONU Habitat desde hace 5 años. Ha operacionalizado los objetivos de desarrollo sostenible, así como la nueva agenda urbana y el derecho a la vivienda. También participó como experto en el programa de la Política Nacional de Vivienda para Bolivia, en el programa Nacional de Vivienda para México. En Guadalajara ha desarrollado 3 proyectos para el Banco Interamericano de Desarrollo. Es profesor titular en el posgrado de Arquitectura y Urbanismo en la UNAM y además es profesor de cátedra en el TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México. No sé si me falte algo de los títulos nobiliarios de nuestras participantes el día de hoy. Pero bueno, bienvenidas. Les cuento rápidamente, la idea es que hagamos una serie de preguntitas detonadoras con ustedes y pues que a partir de eso empecemos a platicar de qué va de las ciudades, si eso les parece bien. Tendrán unos 5 minutitos
para responder cada quien. De todas maneras, yo estoy acá revisando un poco las preguntas y las participaciones de la gente en la transmisión por si tenemos como algunas dudas puntuales, pues poder resolvérselas en vivo. Será una charla muy rapidita y entonces, pues nada, bienvenidos Ana, bienvenido Salvador, qué gusto tenerles por acá. ¿Cómo están? Déjenme abro las preguntas un segundito. ¿Todo bien? Vámonos con la primera pregunta y esto me lleva también a contestar la pregunta que está por acá de parte de Guillermo Pulido, que nos habla de qué tipo de desigualdad. Y un poco es lo que me lleva a la primera pregunta que les quiero hacer, que tiene que ver con cómo es que la desigualdad en las ciudades se ha puesto en evidencia a partir del COVID y qué tipo de desigualdades en las ciudades hemos vivido o estamos viviendo de manera más fuerte ahora con esta pandemia. Ana, si quieres arrancarte con la primera respuesta, te escucho. Bueno, yo creo que es un fenómeno de doble sentido, ¿no? Porque las ciudades y los territorios en realidad son un reflejo de la sociedad, ¿no? Lo que ocurre es que después se vuelven un condicionante. México es una sociedad profundamente desigual y eso se refleja en sus ciudades. Y también lo que está ocurriendo es que estas ciudades que han crecido y se han consolidado con principios de desigualdad están condicionando, ¿no?, que la sociedad permanezca en esa desigualdad. Guadalajara es una ciudad de fronteras invisibles de exclusión que se han consolidado a través de décadas, ¿no?, a través de los siglos, ¿no?, como por ejemplo esta frontera que es muy simbólica pero muy real, ¿no?, que es la calzada de la Independencia. Yo creo que hay una cosa que tenemos que pensar, y a lo mejor no es una buena noticia en el escenario de la pandemia, que es que las decisiones urbanas que tomamos hoy condicionan a los habitantes dentro de 15 o 20 años. O sea, es muy difícil hacer urbanismo que trascienda los periodos electorales, ¿no?, de 3 años o 6 años en el caso de México, porque no es tiempo suficiente para cambiar una realidad urbana. Por ejemplo, no sé, el plan de Barcelona que motivó el cambio de modelo de su ciudad, ¿no?, el modelo de Barcelona 92, realmente este modelo viene motivado por un plan que es del año 1976, ¿no?, de casi 20 años atrás. Y además es un plan que sigue vigente, es decir, que todavía sigue transformando la ciudad. Entonces, aunque ahora mismo estemos en esta situación completamente nueva, ¿no?, y parece que realmente nos estamos enfrentando a cosas muy nuevas, en realidad nos estamos enfrentando a cosas que ya no funcionaban en las ciudades y que se están viendo agravadas. Y el COVID, obviamente, afecta más a los que ya eran más vulnerables, ¿no?, a las personas enfermas, a los migrantes, a las mujeres, que parece que es un dato que en todos los países se está poniendo en evidencia, que las mujeres están más contagiadas que los hombres, ¿no? Y pues esto es obvio porque al final son las personas que atienden los cuidados, ¿no?, y que cuidan a los enfermos y que por tanto se contagian más. Y pues a las personas de menor ingreso. Y pues este desastre que está siendo la pandemia, pues funciona igual que cuando hay otro tipo de desastre natural, ¿no?, cuando hay un sismo o cuando hay una inundación, que al final los más afectados son los que ya estaban más afectados desde el principio. Quiero decir que los problemas del COVID no es que sean nuevos, pero están agravando los problemas urbanos que ya teníamos. Y además, con esto que digo que realmente las soluciones urbanas que nosotros podemos empezar a implementar hoy realmente son de corto alcance en el corto plazo, ¿no? Porque realmente, o sea, aunque un gobierno mañana establezca un programa, una política para que el cambio sea sustancial y veamos un cambio, va a tener que pasar bastante tiempo. Aún así, esto que está pasando del COVID, pues es una premisa que tenemos que tener en cuenta en la planificación, porque ahora mismo ya sabemos que vivimos en un mundo pandémico, pero además sabemos que vivimos en un mundo que afronta una crisis ambiental y climática que no tiene precedentes en la historia. Eso quiere decir que seguramente haya que empezar a tomar decisiones desde ayer, ¿no?, para planificar un futuro urbano y un hábitat y un territorio más sostenibles. Y seguramente con todo esto que hay que hacer, lo primero que habrá que hacer será atender a los que realmente están más afectados, que como digo son los que siempre han estado más afectados. Oye, y estas afectaciones de las que hablamos, ¿cómo se viven o cómo desde tu perspectiva se viven en el territorio o en la ciudad, o cómo se manifiestan estas desigualdades o
o vulnerabilidades en el territorio. Y ahora paso contigo, Salvador, también para hacerte las mismas preguntas. Pues yo creo que el caso más grave que en toda Latinoamérica se está poniendo en evidencia es, por ejemplo, el caso de los asentamientos precarios, ¿no? O sea, cómo la enfermedad está atacando de manera mucho más grave a las personas pues, que no tienen una vivienda adecuada en la que refugiarse o que viven en un tejido urbano deficitario, que no tiene infraestructuras suficientes, que no tiene agua potable, que no tiene una red de drenaje, unas condiciones higiénicas y de espacio vital, o sea, de condiciones de no hacinamiento suficientes. Entonces, esto que ya era un problema antes y afectaba a las personas de una manera grave, en una situación de epidemia como la que vivimos, pues agrava mucho la situación y afecta, pues obviamente, a las personas que tienen menos ingresos, a las personas migrantes, por ejemplo, por esta pandemia, pero si vemos las ciudades de México, el caso de Guadalajara, seguramente las personas más afectadas son las personas que ya sufrían una desigualdad, ¿no? Antes de que empezara este fenómeno. Muy bien, muchas gracias. Salvador, misma pregunta para ti. ¿Cómo la desigualdad de las ciudades se hace manifiesta o se ha puesto en manifiesto ahora con esta pandemia que estamos viviendo? Pues con los muertos, ¿no? Básicamente. O sea, ya la desigualdad estaba, como dice Ana, ya era palpable, ya se había estudiado, ya se había indicado, etcétera. Me parece muy desgraciado en el sentido de que tengamos que esperar a que todas estas personas se enfermen o mueran para ahora darle un nuevo matiz a la desigualdad, que es con el COVID. Esto sucede hoy, pero en unos años más adelante va a suceder otra cosa. La desigualdad, no sé, se ha escrito tanto sobre ella, hay tantos indicadores, índice de bienestar, índice de no sé cuánta cosa. Me caería súper gordo que ahora hagamos un nuevo índice para ver qué más jodida quedó la desigualdad a partir del COVID. O sea, creo que ya el número de muertos que tiene este país, los diferentes estados, digamos, por no hablar de otros contextos, pues es una bofetada a la sociedad mexicana por su apatía y su tolerancia relajada, nuestra tolerancia relajada a la desigualdad. Los mexicanos nos hemos súper acostumbrado a la desigualdad de nuestro país, porque si te acomodas en esa desigualdad, pues no te va tan mal. Y acomodarte en esa desigualdad significa oprimir a otros, prácticamente en México, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi casa tenemos, tú conoces, Tania, una persona que nos ayuda, que le dio COVID, que es la nana de mis hijos. Entonces yo me decía, ¿cómo yo puedo ayudarla a enfrentar la desigualdad? Pues le pagamos su IMSS, su Infonavit, pero viene un tiempo parcial. Entonces, bueno, estamos aportando, quizás un poco sobrellevando tareas que debería en sí hacer el gobierno, y pagamos un demonial de impuestos, y da muchísimo coraje que este gobierno no, o sea, las microempresas, como somos un despacho como el que llevo, pagamos un demonial de impuestos y ves a esta persona, y entonces ahí, o sea, todos tenemos en nuestro círculo inmediato la inequidad y la desigualdad y la opresión y todo. Entonces, ¿qué hacemos en México, los que estamos escuchando aquí, para solventarla? Pues lo que hacemos son redes de solidaridad. Eso está padre, está muy bien, está bonito, pero no va a sacar adelante al país. O sea, necesitamos cambios en política pública súper fuertes, súper drásticos. Necesitamos evitar la expansión de las ciudades ya basta. Ya no, que si la industria de la vivienda está muy preocupada sí está muy preocupada, pero llevan 20 años preocupados de que se les viene diciendo de que tienen que cambiar su modelo, y señores, no lo han cambiado. ¿Sí? Vean ustedes allí en Guadalajara,
Tlajomulco creció en ¿qué? ¿15 años? O sea, con todo el conocimiento, con las universidades en Guadalajara, las privadas, las públicas, las que se dicen públicas y parecen privadas, todo ese rollo, y ahí tienen a Tlajomulco. Es una bofetada. ¿Sí? Y entonces los mexicanos seguimos tolerando muchísimo. Yo estoy muy desesperado. No sé, Ana, me parece que yo aprecio mucho el trabajo que tú haces en este indómito país, que a veces no entiendo cómo tienes tanta paciencia a los mexicanos, pero sí creo que los mexicanos debemos muy pronto de hacer unas propuestas de política pública ya mucho más claras, precisas, operacionalizables, viables, evidentemente. Pero pues todo el mundo habla, ¿no? El COVID lo que vino a decir es que el modelo económico debe de cambiar. Y entonces, bueno, estamos hablando de expansión urbana, Ana ha tocado el tema de asentamientos humanos informales, y en ese sentido, pues quisiera preguntarles cuáles son estos retos a los que se está enfrentando o a los que se tendría que estar enfrentando con estas grandes bofetadas de las que habla Salvador a partir de la pandemia, el sector público, ¿no? Para pensar en un modelo de ciudad que verdaderamente sea justo, poco expansivo, o sea, digamos, sigue siendo vigente el modelo este de la ciudad compacta de la que tanto se habla en las agendas internacionales con una pandemia como la que tenemos ahora, y cuáles son estos grandes retos a los que la política pública se enfrenta en cuanto a expansión urbana, a un modelo tan agresivo y tan violento de crecimiento de ciudades como tenemos en México, como tenemos en Guadalajara, particularmente en el caso de Tlajomulco, que ya tocó Salvador muy bien, y pues cuáles son estos cambios de paradigma o grandes cambios de política pública de los que tendríamos que estar hablando. Bueno, las tres Cs, Tania, de las que hablas, entiendo que es esto de que la ciudad tiene que ser compacta, conectada y coordinada, ¿verdad? Sí, sí, sí. A mí me parece que sigue estando muy vigente, pero es una vara de medir muy corta. ¿Qué quiero decir? Que al final es una receta, ¿no? Hay otras recetas que, no sé, quizá un poquito más antiguas o más descontextualizadas, como cuando hablamos de las 3Ds, ¿no? Que queremos que haya densidad, diversidad y diseño. A esto en algún momento alguien le añadió distancia y destino para que se tuviese más en cuenta el tema de la movilidad en las ciudades. O, no sé, de hace muchos años, de cuando yo estudiaba, hablábamos del HAM, ¿no? Del jamón, del urbanismo, ¿no? Y que es la habitabilidad, la actividad y la movilidad. Entonces, todas estas recetas, pues como recetas que son, sí están vigentes, siguen estando vigentes, porque igual que lo que yo digo, que los problemas que teníamos en las ciudades antes del COVID siguen siendo los mismos ahora con el COVID, las soluciones y las estrategias que nos parecían válidas antes del COVID, en su mayor parte siguen siendo válidas, ¿no? Entonces, estas recetas yo diría que son vigentes, pero también son insuficientes, ¿no? Hemos hablado, no sé, mucho de ciudades densas, compactas, que sean diversas, que sean resilientes, que sean inclusivas. O sea, la lista de objetivos se hace muy larga y si yo tuviese que decir realmente qué tienen que ser las ciudades, tienen que ser planificadas. O sea, yo estoy muy de acuerdo con Salvador, o sea, es necesario el plan. Es algo que sabemos desde hace muchos años y sigue estando vigente. O sea, el plan es el vehículo que lleva la ciudad desde lo que tenemos hoy hacia lo que queremos conseguir. Entonces, también es importante que el plan esté enfocado en el bien común, ¿no? Y por lo que yo os decía antes también, porque si está enfocado en el bien común, es probable que ese plan consiga traspasar los periodos electorales, ¿no? Y las legislaturas y los tiempos políticos. Porque al final, pues si una alcaldía dura 3 años en México y pensamos lo que tarda en crecer un árbol, pues nos damos cuenta de que estamos hablando de tiempos pues que muy diferentes, ¿no? Claro. Yo veo un poco así. Claro. El tema de la ciudad compacta, que se ha puesto muy en cuestión, y por ejemplo en Europa pues, ha habido bastante revuelo con esto, ¿no? Porque hay territorios dispersos que son sostenibles y funcionan bien, ¿no? Entonces, hay todas estas teorías de la ciudad-territorio, del territorio disperso, que puede ser un tejido productivo y además
es habitable y tiene una densidad menor, pero funciona bien. Y yo creo que es válido al final. Y también hay que pensar que la densidad es relativa y que hay que adecuarla a la forma de vida de los habitantes, ¿no? Está claro que en una ciudad grande y con mucha actividad y mucha movilidad, pues la densidad tendrá que ser mucho mayor que un entorno rural en el que a lo mejor el paisaje mismo es productivo, o en un paisaje humanizado, agrario, en el que al final el areal de las personas, el territorio que ocupan las personas es diferente, su actividad es diferente y su movilidad también es diferente. Yo creo que hay que atender cada caso, ¿no? Y por eso es tan importante pues tener el plan. Y pues voy a incidir un poco en lo que ha dicho antes Salvador, pero es que la primera decisión que tiene que tomar el plan en las ciudades mexicanas, y no solo en las ciudades mexicanas, en general en las ciudades, pero en el caso de México es muy, muy evidente, es poner un límite a la ciudad. Hay que consensuar un límite al crecimiento de las ciudades para proteger lo que sabemos, que tenemos que proteger ahora mismo con valor agrológico para poder cultivar, reservas de suelo para lo que sabemos que necesitamos, y también para lo que no sabemos ahora mismo que necesitamos, y que a lo mejor esta situación de pandemia pues nos despierta un poco, ¿no? Esta idea de, bueno, es que realmente no sabemos o no tenemos seguridad de las amenazas a las que nos estamos enfrentando. Entonces, poner el límite a la ciudad, ocupar el espacio que realmente necesitamos para vivir, no para especular, pues puede ser como la primera decisión muy potente y muy trascendente y además, de efecto inmediato, ¿no? que deberían tomar las ciudades mexicanas. Claro. Y ahí, bueno, voy a retomar esto que acabas de decir, que es un punto súper interesante que tiene que ver con la adecuación y, digamos, la planeación caso por caso, ¿no? Que parece que es como una de las grandes agendas pendientes, porque hablamos de grandes objetivos en las ciudades o hablamos de grandes agendas universales o mundiales, y poco hemos hecho por aterrizarlo verdaderamente a cosas que sean funcionales para las ciudades particularmente. Y ahí quisiera preguntarle a Salvador, que sé que es uno de sus temas favoritos en la vida, para que haga aquí un poco de catarsis sobre cuáles son los grandes retos que enfrentan los planes que tenemos en México, porque Guadalajara, digamos, es una ciudad que ya está pues bastante planeada, ¿no? Tenemos un POTMET que a escala metropolitana, tenemos planes de desarrollo urbano, tenemos un montón de planes parciales que de pronto están ahí guardados en un cajón, y todos estos están pues generándonos estos instrumentos y mecanismos de los que tanto hablamos acá en urbanismo. Y entonces, vinculado a una pregunta que tenemos aquí también de las personas que nos están viendo, que nos dicen cómo podemos dispersar una gran ciudad de forma sostenible, y como cuáles son estos grandes retos de la planeación a los que se enfrenta pues las ciudades mexicanas, particularmente también en el caso de Jalisco, ¿no? ¿Por qué los planes, por más que los hagamos, parece como si no existieran? Tienes cerrado tu micrófono, Sal. Perdón, gracias por decirme. Bueno, México no cree en la planeación desde los 80 para acá. México dejó, desde mi punto de vista, de creer en la planeación, por lo menos urbana y territorial. Quizás en otros sectores se dio mejor. Sin embargo, México tuvo su época dorada, como el cine dorado mexicano, de planeación urbana en los años, fin de los 60 y los 70, curiosamente. México tuvo una avanzada de planeación pues sin paralelo en Latinoamérica, con creación de instituciones como el Infonavit, la Ley General de Asentamientos Humanos, todo esto en los 70s, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, la SEDUE, la generación de diversos planes directores urbanos, pues todavía muy vigentes en su estrategia, rebasado sin duda, pero por ejemplo el de Coatzacoalcos, Salina Cruz, que estamos trabajando, el de Cancún, Ciudad Obregón, interesante. Si tú los ves, son documentos muy sencillos de leer, muy claros, es aquí sí, aquí no, aquí se puede esto, aquí no se puede esto. Punto. En los 80, yo creo que a partir de la crisis del 94,
se perdió en México el interés de la planeación y hoy, 25 años después, eh, conozco N cantidad de expresiones de alcaldes y funcionarios de vas a planear, uy, no, no haces nada, no sirves para nada, es soñar. Nunca he entendido esa parte de los mexicanos de planear es soñar. O sea, o solo soñar, porque sí es cierto, planear es soñar, pero pues un plan te lleva, es justamente la estructuración de un sueño. Entonces, creo que encima de la crisis de la realidad que tenemos, en México tenemos una crisis profunda de ignorancia pública y académica sobre el modelo de planeación urbana que necesita el país. Estamos repitiendo patrones ya desgastadísimos. Odio las tablas de compatibilidades, por ejemplo, de los planes directores urbanos, de que llenas de XX00 así, que si una papelería checa con una peluquería. No, o sí. Uy, no, me parece desesperante. Y como eso, te vas a densidades mayores, no hemos encontrado en México el nuevo modelo de planeación urbana y territorial, además de que lo tenemos divorciado entre dos leyes, que requiere el país. Entonces, me parece que, a diferencia de otras naciones de Latinoamérica, que están avanzando en una generación de profesionales territoriales de corte, por ejemplo, tú, Tania, que eres abogada, Ana, que es arquitecta, pero también hay ingenieros ambientales, hay sociólogos, hay antropólogos, etcétera, hay economistas. México, sin duda, tiene esos profesionales, sin duda, y muy bien preparados, pero están dispersos, no hay un gremio. Está el gremio de los urbanistas, pero ha caído más en lo fashion, en lo tuitero, en el y de hecho me preocupa mucho que ha caído en el tema de como que con las ciclovías vamos a resolver todos los problemas de urbanismo de México. O sea, y solo se debaten ciclovías. Digo, yo estoy súper a favor de las ciclovías, me encantan, pero no vamos a resolver con ciclovías la crisis urbana y territorial de México. Entonces, en resumen, México no ha creado su propio modelo que responda a la cruda realidad que enfrenta el país y que es muy diferente al del resto de las naciones de Latinoamérica y a la vez muy parecida. No sé si tú coincidas en eso, Ana. Entonces, muy diferente en algunas cosas, la cercanía con Estados Unidos, muchas cosas, y a la vez muy parecida. Entonces tenemos que encontrar ese modelo y ojalá foros como Tania, sirvan a a encontrar este eslabón perdido en la planeación mexicana que tiene que ver con multidisciplinariedad, tiene que ver con practicidad, con simplicidad, con alto contenido humano y social, con sostenibilidad, sin duda, con lucha de la desigualdad. Entonces, y ahora con todo este contexto mexicano de bajos ingresos públicos, etcétera, nuevos ingredientes. Pero yo creo que aún así, a pesar de todo esto, se puede encontrar ese modelo. Pongo el silencio. Muy bien, muchas gracias, Salvador. Y ahora, pues por último, después de todas estas reflexiones que han sido muy interesantes y de hecho ya les estoy comiendo tiempo de más, pero no quisiera irme o no quisiera que nos fuéramos sin tocar qué medidas concretas podrían llevarse a cabo desde el gobierno estatal y los gobiernos municipales en miras a una nueva normalidad urbana que verdaderamente sea justa, ¿no? Pensemos en qué puntualmente tendríamos que estar pensando, qué puntualmente tendrían que estar haciendo nuestras autoridades estatales y municipales para migrar hacia ciudades más sostenibles y más justas y con todas estas características que hemos venido hablando a lo largo de esta charla y teniendo pues en mente y teniendo prendida ahí
que la idea esta de los bajos ingresos públicos de los que habla Salvador, y que será un reto bastante importante para los años venideros. Empiezo contigo, Ana. Cierro micrófono. Vale, voy a ser muy breve porque sé que estamos fuera de tiempo. Voy a decir algo que quizás sea un poco polémico. No se puede hacer planificación urbana desde el orden federal en un país como México. No sé si sea posible, quizás sea posible hacerlo en un país como Luxemburgo, como República Dominicana, pero no es posible en un país tan grande, tan poblado y tan diverso. No es posible hacer planificación urbana desde el orden federal. Los gobiernos locales, y ahí me refiero a estatales y también realmente municipales, por su cercanía al territorio y porque son los que están más cerca de los habitantes, son el orden de gobierno realmente adecuado para manejar la planificación urbana y para manejar la gestión de las ciudades. Entonces, aquí implícitamente pues hay algo que está mal, ¿no? ¿Cuál debería ser el papel del gobierno federal? Establecer unas reglas claras, largo plazo, la normativa cada 6 años de cómo van a ser los asentamientos humanos en México, y no se puede andar cambiando las reglas de operación de los programas cada año, porque no da tiempo a aplicarlos y porque se hace completamente ineficaz. Y no se puede cambiar sobre todo los objetivos del modelo de país, del modelo de ciudad que se quiere, ¿no? Entonces, establecer reglas claras de largo plazo y además disponer financiación suficiente y directa para que los territorios puedan trabajar. Entonces, realmente yo soy muy defensora del plan. Creo que el plan es el plan eficaz, ¿no? El plan que no solamente se planea, sino que luego se gestiona y se aterriza. Es lo que las ciudades tienen que hacer. Y dentro de ese plan, o sea, de todas las cosas que hay que hacer, todo lo que hay que planificar y de todo lo que hemos hablado aquí, todo lo que no hemos hablado, pero todos los que estamos seguramente asistiendo a este foro tenemos en la cabeza, ¿qué hacemos primero, no? ¿Qué hacemos primero? Además de establecer el límite al crecimiento, que es como alcaldes de México, alcaldes del mundo en realidad, pongan un límite al crecimiento de sus ciudades. O sea, eso es una decisión que hay que hacer y además o sea, está perfectamente legitimada y validada y sabemos que va a ser para el bien común. Y otra cosa que yo creo que se podría hacer casi sin particularizar en el territorio es levantar información detallada y espacializada, ponerla en un mapa de los barrios precarios en México, dónde están y qué es lo que está pasando, para seguidamente hacer proyectos de mejoramiento integral de barrio. O sea, poner la lana en el mejoramiento integral de los barrios precarios es una inversión segura, es una inversión políticamente segura, ambientalmente segura, económicamente sostenible y socialmente inclusiva. Y si me dejo, seguramente me estoy dejando muchas cosas, pero también creo que hay algo que se podría apuntar muy ligado al tema del COVID, que es políticas de vivienda de largo alcance. Constituir bancos públicos de suelo, explorar el modelo de vivienda social en renta, que es un tema que en México es muy complicado y que yo conozco de cerca muchos de los argumentos en contra, pero viviendas sociales en renta a través de patrimonios públicos locales, ¿no? Es como otra vez alcaldes de México busquen tener un patrimonio público de vivienda para que las personas más desfavorecidas del municipio tengan un lugar donde refugiarse, no solo del COVID, pero pues también de la vida, en realidad, ¿no? Donde puedan desarrollar una vida justa y sostenible y tener una calidad de vida que estreche un poquito las desigualdades de las que hablamos. Muchas gracias, Ana. Salvador. Coincido con lo dicho con Ana y como coincido con ella, complementaría, ella inició diciendo que tenía una idea quizás no tan políticamente correcta, complemento. 125 municipios en Jalisco es un friego, o sea, no necesitan tantos municipios. Estaba leyendo los nombres de los municipios de Jalisco y, por ejemplo, jamás había oído hablar de Tuxcueca. No sé si algunos de aquí de los participantes saben dónde está Tuxcueca. No sé. Yo pensaría que el territorio necesita una reforma político-territorial. No necesitamos tantos alcaldes. Jalisco siendo un territorio tan rico y diverso, o sea,
Me parece hasta simpático la página del gobierno del estado de Jalisco, dice, tenemos 125 municipios divididos en 12 regiones. Mejor ten 12 regiones, ¿no? Pienso que estamos en este problema de que ya un relleno sanitario en estos municipios tan pequeñitos, y lo hemos platicado contigo, Tania, pues ustedes en Jalisco están llevando la vanguardia en muchas cosas administrativo-territoriales. Agarren esa bandera, no la suelten. Han conformado la primer ley de zonas la ley, ¿cómo se llama esta? Coordinación Metropolitana. Coordinación Metropolitana de México. Vayan más allá, pidan prontas acciones en todo eso. Tienen más de una zona metropolitana, evidentemente está la de Vallarta, que es además de 2 estados, con Bahía de Banderas, esta ciudad ya tenemos Ocotlán, Poncitlán y Jamay en el régimen de coordinación metropolitana estatal. Pues yo creo que Jalisco está haciendo un laboratorio político, administrativo, territorial muy interesante. Pero en lugar de simplificar, se está poniendo más cosas encima siguiendo esa directriz. Entonces mi idea, mi pensamiento sería esto que han venido acumulando ustedes jaliscienses, que me parece admirable y único en México, háganlo con menos simplificado. Sigan por ese gran camino que están haciendo. Y entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos impuestos metropolitanos, necesitamos impuestos territoriales que correspondan a lo que se genera en esas demarcaciones, pero que haya esta relación directa entre pago-recibo, que es lo que estamos cansados en México, pago y no recibo. Esa es la variable que tenemos que lograr hacer, pago y recibo, ¿no? Y entonces yo creo que ustedes en Jalisco llevan ventaja con respecto a los otros 31 entidades federativas del país. Y yo pensaría que básicamente hay como una escuela de pensamiento en Jalisco. Jalisco, por lo general, ha llevado, pues ha tenido estas momentos brillantes en lo urbano, pues en lo territorial, ¿no? O sea, desde, bueno, ahora puede parecer muy polémico, pero desde la Plaza Tapatía, que en su momento fue todo un gran asunto, y hoy nos puede gustar o no nos puede gustar, pero se atrevieron, lo hicieron, ahí está. Hoy se están atreviendo a más cosas, pues llévenlas a mejor puerto, pero yo nada más diría de una forma simple. No con leyes de 200 artículos, por favor, jaliscienses. ¿Qué creas tú, abogada? Oye, no, pues me diste en el puro clavo, ¿no? En el talón de Aquiles, sí, con eso de las leyes de 8,000 artículos. Y en ese sentido, ya para cerrar y no quitarles más tiempo, que ha estado increíble la conversación y yo podría echarme aquí otras 2 horas con ustedes, pero Salvador está en Ixtapa y Anita está con las 2:40 de la mañana. Pues nomás, contéstenme sí o no, ¿reforma urbana urgente en Jalisco? Sí. Sí. Sí, perfecto. Pues muchísimas gracias, Ana, Salvador, todas las personas que nos están viendo en vivo y quienes nos verán después. Ha sido un placer y ojalá podamos seguir con estas conversaciones muy, muy pronto. Esperemos que, como dijeron, esto nos lleve a pensar mejores ciudades y que estas discusiones nos ayuden a encontrar, como dijiste, Salvador, el eslabón perdido de cómo tendríamos que buscar un modelo de planeación adecuado, eficaz desde el gobierno estatal y local, como bien dijiste, Anita. Muchísimas gracias, Salvador Herrera, Ana Ruiz Nieves, todas las personas que nos están acompañando, que pasen una excelente noche. Ha sido un placer tenerles por acá. Gracias. Gracias. Hasta luego.